Hoy vamos a hablar de Liechtenstein. Liechtenstein para los amigos. El Liche. Me suena tan Führer ese nombre. ¿Tan qué? Tan Führer. Ah, Führer. Bueno, Liechtenstein es uno de los países más pequeños del mundo y de los más ricos también. Definamos pequeño. Pequeño es que tiene apenas 160 kilómetros cuadrados y 40.000 habitantes. Ah, es un pueblito. Es muy pequeño, es más chico que la ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos en el mapa ese mini puntito rojo. Es una mancha. Esa mancha. No te llenan la cancha de River toda la población. Eso no es un mosquito que mató el ceja recién. Eso es Liechtenstein. Ese es Liechtenstein. Su capital es Vaduz, aunque su ciudad más poblada es Jan. Ah, encima tiene varias ciudades a pesar de ser así. Sí, tiene 11 ciudades. El idioma oficial es el alemán y la moneda oficial es el franco suizo. ¿Sí? Tiene esa... Anda, ¿cómo? No integra la Unión Europea, pero sí forma parte del espacio económico europeo y de la zona Schengen. Te iba a preguntar si está dentro de la zona Schengen. Está dentro de ¿Qué es la zona Schengen para mí que no sé? Es para participar del mercado común europeo y para que los ciudadanos de la Unión Europea puedan circular entre fronteras sin un control tan marcado como cualquier otro tipo de nacionalidad. Un Mercosur. Que de hecho ahora se acaba de limitar el Tratado Schengen por el tema pensé de que la era el migración. Mercosur cuando echaron al embajador. Sí. Liechtenstein tampoco tiene aeropuerto, no tiene salida al mar y tampoco tiene fuerzas armadas. Abolió sus fuerzas armadas, abolió su ejército en 1868. Ahora vamos a ver por qué más adelante. Junto con Uzbekistán es uno de los dos únicos países doblemente mediterráneos que tienen que cruzar 2 o más países para llegar al mar. Wow, claro, sí. Sobre todo si vemos ahí ¿qué tiene que pasar por Italia y por Alemania. Claro, para exacto. llegar. Pero dijiste 1868 renunció a su fuerza. O sea que este país existe hace rato. Existe hace rato. No es que se cayó Yugoslavia, no es que se dividió Alemania en dos, digo, ya existía. Ya existía, su creación estuvo vinculada a una de las familias patricias, que es la casa de Liechtenstein. O sea, es un apellido noble, es el Liechtenstein. Exactamente. Okay. La familia poseía territorios en Europa Central, especialmente en zonas que hoy pertenecen a Austria y a Chequia, o República Checa. Pero esas propiedades no dependían directamente del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, lo que hizo para solucionar esos problemas, lo que hizo la familia fue, ceder esas tierras y comprar terrenos en otro lugar que les fuera más conveniente, y ahí nace el Principado de Liechtenstein. Como un trámite bancario. Más o menos para 1719 estamos hablando, que es la fundación a través del emperador Carlos VI. Centenario el país. Es lo que quisieran hacer acá algunos comprando tierra argentina. Sí, igual yo te juro que si entregamos Córdoba la pienso 2 veces. El Fernet. Puede ser bastante democrático igual si se quiere, porque en su constitución, como decíamos recién, está integrado por 11 municipios y en la constitución dicen que cualquiera de los 11 municipios es libre de independizarse cuando quiera. Mira, che. Dato de color. Ahí tenemos, ¿esa es la bandera? Esa es la bandera. ¿Es una monarquía? Es una monarquía. Es un principado. Es un principado, sí, no, sí, yo estoy No me tenías que matar con el botón de Benny Hill, Conectá un poquito, por favor. Perdón. Es una monarquía donde el príncipe puede vetar leyes, ¿no? Como dato de color. Mira, un ejecutivo fuerte. Es una monarquía constitucional hereditaria, pero el príncipe conserva atribuciones mucho mayores que las coronas, por ejemplo, de España, Suecia o el Reino Unido. ¿Es constitucional, pero es hereditaria? Sí. Es que toda monarquía es hereditaria. Es que toda monarquía es hereditaria. Pasa que la parte constitucional es que también tienen un parlamento. Claro, ¿no? claro. Son esas partes en donde digo, pero si no se vota el rey. No tiene una monarquía absoluta. Claro. Exactamente. Esa es la diferencia. El jefe de Estado actualmente es Hans Adams II, que gobierna desde 1989. Pero en 2004 gran parte de sus funciones cotidianas se las cedió a su hijo, el príncipe heredero Alois, que actúa como regente, ¿no? Pero Hans Adams II sigue siendo el soberano. El príncipe puede vetar leyes, puede disolver el parlamento, intervenir la designación del gobierno y participar en el nombramiento de jueces, ¿sí? Por ejemplo, una ley aprobada por el legislativo necesita sanción también del rey para poder entrar en vigencia. Es la última palabra. Es la última palabra. Eso de las monarquías constitucionales, está bien, sí.
Ponele. Por ejemplo, bueno, hay un dato de color. Para 2003 habían votado por referéndum una reforma constitucional que al rey, a este Hans Adam II, no le gustaba tanto. Entonces decía, bueno, si ustedes aprueban esto por referéndum, yo creo que me voy a vivir a Austria. Claro, porque por referéndum no le queda otra que aceptarlo. Me imagino haciendo pucherito cruzando. Le aclaramos a la gente, si no entienden lo que es referéndum, votación popular. Lo que hacen en Uruguay por cualquier cosa, viste que viven de referéndum en Uruguay. Es cierto Le mando un besito. el mito de que esta bandera es igual a la de Haití. Sí, bueno. Hay un mito alrededor de eso. Exactamente. En los Juegos Olímpicos Claro. ellos se enteraron. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Se enteraron de que la bandera de Haití es muy parecida y ¡puf! Prácticamente su cerebro voló. ¿A quiénes? A La los... bandera de Haití es igual. A la Sí, sí, vos sabés que yo le estaba mirando y estaba tratando de acordarme a qué bandera me hacía acordar. Y lo que dice el mito es que el escudo que le agregaron a la bandera de Haití, que actualmente tiene un escudo en el medio, se lo agregaron para diferenciarla de Liechtenstein. Bien. Exactamente. Dos gotas de agua, dos países iguales. Bueno, Liechtenstein. Vos dijiste que es uno de los países más ricos del mundo. Es uno de ¿Haití? los países Ah, no. más ricos del mundo. Sí, Haití. Pero también es contradictorio porque la riqueza económica que tiene no se traslada a los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? No. Para que no se puede den una ser. idea, las mujeres votaron por primera vez en 1984, recién. Ni hablar de derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Por ejemplo, que el matrimonio igualitario se sancionó recién a fines del año pasado. Ah, o sea que yo todavía no puedo entrar a Liechtenstein No, con sí, mi ahora documento. No, no puedo. Liechtenstein. Documento X. De hecho, no puedo entrar a Turquía, a Rusia, a Liechtenstein, evidentemente tampoco. Y a un par de países más. Claro. ¿Pensabas ir? No sé, pues, me está diciendo Ahora es que uno de los no países puedo, más ricos quiero del ir. mundo. Ahora que no puedo, quiero ir, ¿me entendés? Pasamos a la siguiente fotito para ver dónde viven, ¿no? La familia real. Ah, Viven en pero... este hermoso castillo en Pero Vaduz. me banco el masculino de vuelta si me decís que tengo un departamentito ahí No, no, arriba, el príncipe vive ahí, no es que todo el Ah, mundo pues vive claro, ahí. pero mirá qué belleza, mirá qué Igual belleza. es tan grande que entra toda la población, las 40.000 habitantes. Puede ser, no creo que el rey quiera tener ahí a los 40.000 habitantes. Claro, no. Pero es una belleza. Pero bueno, quiero volver al tema del ejército, que es otra de las Sí, grandes eso. rarezas que me No quedaron tenemos descolgadas. eso, no tienen ejército. No tienen ejército hace 200 años. Que es una bocha, en Eh. esa época sí que se usaban los ejércitos. Sí, no, pero además pasaron 2 guerras mundiales en Europa, no sé Claro, si se acuerdan. pero incluso previo a las guerras mundiales, en 1800 Sí, los vos europeos, tenías viste tener que un para un ejército. europeo no hay nada peor que otro europeo. Bueno, la independencia plena de Liechtenstein viene en 1866 con la disolución de la Confederación Germánica. Y bueno, y 2 años después viene la eliminación de su ejército. ¿Qué es lo que había ocurrido? En 1866, durante la guerra austro-prusiana, Liechtenstein había enviado un contingente de 80 soldados, Perdón, ¿cuántos? 80 80, soldados bien, al, sí. al paso de Stelvio, que es la frontera, era la frontera en ese momento entre el Imperio Austríaco e Italia, y su tarea era defender el Tirol, ¿no? Ante el avance de las tropas italianas. Lo que ocurrió fue que, el avance nunca llegó, nunca pelearon, entonces las tropas volvieron a este principado, pero con una rareza. Ellos habían enviado 80 personas, pero volvieron 81. ¿Por qué? Y dice Vox Populi. Porque en- se reproducen por ósmosis los soldados. No. Un soldado estaba embarazado. Pasa O que también. lo que dicen, ¿cómo es decir? La La- leyenda. Es la votación de la AFA, viste, que eran 33 y 36 y salió 73, viste. Sí, ¿Cómo una decís, cosa ¿qué pasó así. acá? Bueno, es que... No, lo que ocurrió es que levantaron a algún soldado germánico de camino, se hicieron amigos y lo llevaron para Vení, Liechtenstein. negrito, vení. Eso No, es yo- lo que recuerda la sabiduría popular, ¿no? Lógicamente, porque estamos hablando de 1866. Pero bueno, esta curiosidad, ¿no? Se volvieron sin bajas y con un Y amigo. con un amigo, Entonces- excelente. Es que sí, es una gran una anécdota. ternura. Me Sí, imagino el so germano cute. diciendo, yo si estos no pelean me voy con ellos. Acá no me matan. Y 2 años después disolvieron su ejército y actualmente lo único que tienen es una policía. Una ¿Y policía qué habrán con hecho pocos esos 80 efectivos. tipos, no? Se Se deben haber- reconvirtieron. se ¿Qué diría reconvirtieron. Milei? Pero bueno, lo que quiero igualmente profundizar es un poco cómo ven ellos esto de no tener- la paridad de género. No, Sí. independientemente de todos los datos falopa que siempre tiro al principio de las columnas, Sí. de comparar países del mundo con Con Argentina. con la ciudad de Buenos Aires, no importa. Más allá de eso, a mí lo que me interesa es ver cómo un país tan rico, un principado, que ya tiene muchísimos años de vida, si se quiere, de vida independiente, todavía no logra
conseguir una verdadera paridad de género entre hombres y mujeres, de mínima, ¿no? De mínima, de mínima sí. entre hombres De y mínima mujeres. te pido eso. Bueno, como decíamos recién, el 1 de julio de 1984 fue la primera vez que votaron las mujeres, siendo el último país de Europa en aprobar el voto femenino, ¿no? La decisión fue adoptada también mediante un referéndum en el que solo pudieron participar los hombres. Es decir, que los hombres votaron que las mujeres voten. Es buenísimo, ¿sí? Es buenísimo. Eran ciudadanos varones los que tenían que tomar esta decisión y el sufragio femenino ya había sido rechazado en varias votaciones anteriores. Lo habían intentado varias veces. Lo habían intentado varias veces, en 1984 salió. Pero en el 68 se había hecho una consulta de carácter no vinculante. Después hubo 2 referéndums formales más, en el 71 y en el 73, que también terminaron con la derrota de la propuesta, ¿no? Recién para el 84. El resultado fue muy ajustado igualmente, ¿no? Hubo 2.370 votos a favor y 2.251 votos en contra. Se aprobó literal cagando. Se aprobó raspando con una diferencia de 119 votos. Es decir, con el 51,3% del voto masculino, ¿no? La reforma modificó la Constitución, modificó la legislación electoral, pero la igualdad no llegó tampoco automáticamente a todos los municipios, ¿no? Al tener un sistema federalizado en el que las comunidades locales poseen amplias competencias, algunos municipios aceptaron antes la participación y hay otros que recién 2 años después, es decir, en el 86, la tomaron como válido. De sancionada la ley, de modificada la Constitución. Sí. Hace lo que se les canta el culo un poquito. Hacen lo que quieren. Bueno, también tienen la posibilidad de irse, ¿no? Claro, Si no te sí, gusta, sí, andate. nos podemos independizar todo. La primera diputada nacional fue Emma Eigenmann, elegida en 1986 por el Partido Cívico Progresista. En el año 92, la Constitución incorporó expresamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres y 7 años después se aprobó la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada como ley estatal número 96. Ahora, vos sabés que cuando se aprueban estas leyes, a mí digo, ok, paridad, ¿a qué lo vas a aplicar? ¿Igual remuneración por igual tarea? ¿Iguales derechos plenos? Bueno, la ley en principio prohibía la discriminación directa e indirecta, especialmente dentro del mundo laboral, ¿no? También contempla la igualdad salarial, el acceso al empleo, la formación profesional, los ascensos, ¿no? A cargos directivos dentro de los lugares de trabajo, las condiciones de trabajo y la protección frente al acoso sexual. De paso aprovecho para recordarle a la audiencia que el día hoy, 2026, en todo el mundo, los cargos jerárquicos más grandes ocupados por mujeres sigue siendo menos de un 30%, listo. Sí, bueno, al final tan atrasados no estaban, ¿no? No, van en consonancia con el mundo. Van O en por ahí consonancia con estaban muy América adelantados, viste, que ahora en Estados Unidos quieren prohibirle el voto a las mujeres. Tal cual, iban demasiado adelantados. En Demasiado realidad, adelantados. demasiado En el futuro, adelantados. Sí. Bueno, esta ley, habilita acciones judiciales contra la discriminación y permite que el Estado financie programas destinados a mejorar la representación de las mujeres en diferentes profesiones, ¿no? También busca, de alguna manera, equilibrar el trabajo femenino con la responsabilidad que tienen dentro de sus hogares. ¿Sí? Jodeme que reconocen la tarea doméstica, no te lo puedo creer. Bueno, Increíble. Y por ahí el príncipe empezó a ver la ley y el orden y dijo, che, me parece que... Lo llamó Dick Wolf. Lo llamó Dick Wolf. Ojalá el mundo fuera gobernado por Olivia. Dick Wolf. No, Dick Wolf no sé, pero por Olivia. A mí alguien que de nombre se llame Dick me da un poco de miedo, perdón. Bueno, la cuestión fue que para 2021 de 25 escaños que hay en el Parlamento, solamente 3 eran mujeres. Esa cifra aumentó a 8 en las elecciones del año 2025. Bueno, a poquito. Ey. De a poquito. De a poco, es el 32% del Parlamento, ¿no? Sí, No sí, sí. es- no es, Claro, recordemos que son 20 gatos locos. Eso, claro, exactamente, pues si lo pensamos en términos argentinos, y bueno, solamente 8 bancas, no, bueno, son 25 bancas. Claro, eso. O sea, es 1/3 de la Cámara de Senadores nuestra. Sí. Algunos datos más respecto de las últimas elecciones. Entre las 69 candidaturas presentadas, 21 correspondieron a mujeres, es decir, un 30%. La represión Sí, lo que me interesaba. La representación aumentó, pero las listas todavía, bueno, estuvieron mayoritariamente integradas por varones, ¿no? En el gobierno actual hay 2 mujeres entre sus 5 integrantes, lo que representa el 40%. 40%. Ujú. Y en las comisiones y consejos consultivos del Estado, las mujeres para el año pasado representaban el 30,2% de los miembros. De a ¿Sí? poquito van ganando su terrenito. Sí, igual aún así sigue siendo Sí. minoritario. Y terrenito, ¿cómo
¿Cómo viven estos muchachos? ¿Cómo se vive en Liechtenstein? ¿A qué se dedican? Bueno, Paraíso fiscal. no seamos tan paraíso. malos. Quiero profundizar un poco más con el tema de la igualdad. Sí, por favor, ¿no? sí, Porque sí. es el eje principal de la columna, que lo mencioné también anteriormente, que tiene que ver con los trabajos de cuidado y la igualdad, ¿no? Cómo el Estado interviene para generar, digamos, un trato equitativo, puertas para dentro del hogar. Eso es increíble. Sí. La realidad es que la incorporación de las mujeres a la vida política no eliminó las desigualdades económicas y sociales, lógicamente, porque aparte vienen como a paso bastante lento. Pero sí tienen un mercado laboral de altos salarios y baja desocupación. Entonces eso es un indicador que hace que sea un poquito más fácil subsanar esa disparidad que hay entre hombres y mujeres. Las mujeres están sobre representadas en los empleos de tiempo parcial, ¿no? Que agarran empleos de tiempo más corto para después ir a hacer su trabajo no remunerado en las casas. Para garantizar que sigan laburando en sus casas, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces esa modalidad facilita que se pueda dar el trabajo, pero también lo que ocurre es que tienen menores ingresos mensuales, tienen menos aportes jubilatorios y mayores dificultades para acceder a cargos jerárquicos dentro de las direcciones de las empresas, ¿no? Que eso en realidad es algo que me parece medio transversal en varios lugares del mundo, no me atrevo a decir todos porque es imposible conocer qué ocurre Amiga, en todo el mundo. todos, dale. Todos. No, pero por ejemplo ya me voy a ir al carajo, no voy a decir nada porque me van a bardear. En Somalilandia lo que ocurre es que es un país que vos decís, bueno, pero Somalilandia... ¿Es un país matriarcal? Es un país matriarcal, ¿Vos sí. me estás hablando Por en serio? supuesto. No son matriarcales, pero sí consiguieron en pleno África la paridad de género a principios de los años 90. Ok. No, algo que en varias partes del mundo Sí, no incluso no existía para esa época. De hecho, acá la paridad de género en las listas políticas creo que es recién del 2000... Creo que es segundo mandato de Cristina, no primero. Creo que el primero. ¿Primero? Bueno, pero por lo menos estamos hablando de 2007, por lo menos. 2008, sí, no, y ¿sí? bueno, ¿no? contra Somalilandia en 1991. Claro. Estamos hablando de varios años antes. No, Pero bueno, Bueno, está bueno volvemos esto que- a Liechtenstein. volviendo a Liechtenstein, porque yo Esto- tengo un problema que necesito hablar de África, Sí. ¿viste? Como lo necesito, porque nadie hable, entonces yo Demasiado lo europeo necesito. todo. No, pero está bueno esto que decís porque al no poder acceder a condiciones laborales mejores, siguen dependiendo del chabón, hombre, claro. de la casa, digamos que es el que tiene mejores Sí, ingresos. totalmente. Ahora, ¿qué pueden hacer las mujeres? Que eso sí es un avance que llegó tarde, pero bueno, en definitiva llegó. Irse. Es irse, es separar directamente su municipio. No, es reclamarle a la justicia, ¿no? Por discriminación y que la justicia intervenga para que esas diferencias que existen sean Equiparadas. niveladas, sean equiparadas, exactamente. ¿Y la justicia interviene? La justicia interviene, sí. Sí, tal cual. Tampoco es muy difícil intervenir. Estamos hablando de 40.000 habitantes, no vuelvo Sí. a lo mismo. Y que es un país rico. Pasa Va que con uno- toda gente rica, digamos. Pasa que, viste, la justicia es la justicia en todo el mundo, entonces uno sospecha. Sí, bueno. Y ahora quiero que hablemos un poco del colectivo LGBT+. Ok. ¿Sí? Hay una fotito que puse de la última marcha del orgullo en Liechtenstein. Me Que encanta fue una que las marchas del orgullo fue una marcha existen en todo el mundo. multitudinaria. Y de 40.000 personas que vayan 30 son un montón. Perdón. No, pero literal, ya con 3.000 decís ¡fa! Sí, mal. Ahí estamos. Ahí está. Siempre las nuestras son las más lindas, perdón, ¿eh? Sí, Pero tenemos la totalmente. mejor marcha del puto Totalmente. mundo. El primer avance importante fue la sanción de la ley sobre la unión registrada de parejas del mismo sexo. Así se lo llama, es la ley estatal número 350. O sea, estamos hablando de año 2011, recién 350 350 leyes. ¿no? leyes, Estamos de es acuerdo. genial, sí. Bueno, la norma fue sometida a un referéndum también en junio de 2011. El 68,8% del electorado respaldó la creación de las uniones registradas, ¿no? La ley permitió que las parejas del mismo sexo formalizaran jurídicamente su vínculo, compartieran obligaciones económicas y accedieran a ciertos derechos sucesorios y patrimoniales, ¿sí? Sin embargo, bueno, esta unión registrada no era equivalente al matrimonio todavía, ¿no? Mantenía diferencias legales, sobre todo en materia de filiación, adopción y reconocimiento familiar, ¿sí? Para septiembre del 2022, lo que ocurrió fue que 15 integrantes del Parlamento presentaron una moción para abrir el matrimonio civil a todas las parejas, independientemente de su orientación sexual. Y para ese mismo año, el Landtag es el Parlamento, remitió la propuesta al gobierno con 23 votos favorables. Es decir, con casi una Con mayoría casi la absoluta. mayoría absoluta, sí.
El Ejecutivo, es decir, el Poder Ejecutivo y también El rey. el Principado, presentó para febrero del año 2024 su proyecto para modificar la ley de matrimonio e incorporar esta disposición de las parejas del mismo sexo, por así decirlo. O sea que a partir del 2024 sean casate a pleno derecho. Sí, Ok. que entró en vigencia el año siguiente, en 2025. Sí, sí. El artículo 1 de la ley de matrimonio dejó de definirlo como la unión entre dos personas de distinto sexo y desde la reforma el matrimonio constituye una comunidad plena e indivisa entre dos personas. Fin. Fin. Ay, fin. Me acuerdo de Manuel encanta. Adorni y me pongo Ay, a ¿te acordás llorar. hace tanto? Han pasado ¿Qué será 84 de la años. vida de ese hombre? Todavía tiene traslado y custodia. Bueno, aquí para el año siguiente la reforma también amplió los derechos familiares y eliminó diferencias legales entre matrimonios heterosexuales y homosexuales, ¿no? Así que definitivamente aprobado por Chayanne. Vamos. Vamos, Chayanne. Mirá que grande Liechtenstein, ¿eh? Y eso que yo pensaba que iban a ser medio nazi solo por el apellido. No, No puedo evitar Estamos preguntar. diciendo que las mujeres no votaban hasta el 84. No, bueno, Tampoco vamos era, mirá actualizando. qué zurdos que son los... Bueno, Yo te quería preguntar, a nivel histórico, si en 1939, siendo más preciso, no hubo un... ¿Y si nos quedamos con Liechtenstein también? No, ellos siempre fueron independientes. Ok, no, Sí. por ahí Tampoco algún se quedaron muchacho... con Suiza, no sé si te enteraste. No, pero por ahí un No, muchacho por de eso. bigote decía, venga para mí. Por ahí flasheaban Polonia, ¿me entendés? Creo que tenían visiones más importantes que, Eh. que un pequeño principado. Sí. Pero bueno, vamos a lo último, que es el tema del aborto, Sí. que es un tema pendiente todavía. Lógicamente, Sí, no sí, le recién podemos se están pedir casando. Todavía es pendiente Sí, acá, que sí, es legal, recién. imagínate. totalmente. Bueno, es el principal límite que tiene este principado en cuestiones de derechos reproductivos y sexuales. La interrupción voluntaria del embarazo sigue regulada por los artículos 96 a 98A del Código Penal y en términos generales la práctica está prohibida, ¿sí? Pero bueno, la legislación contempla excepciones cuando existe un peligro grave para la vida o la salud de la persona embarazada y no puede evitarse de otra manera. Y también existen excepciones cuando el embarazo es producto de un delito sexual. Como un fallo fal, digamos. Una cosa así, exactamente. Dum, dum. Pero bueno, fuera de esos casos, quien Sí, se realiza un aborto puede enfrentar penas de prisión. ¿Sí? Me estaba acordando de los casos del salvadoreños. Pero bueno, una medida pequeñita, si se quiere, y ya con esto cierro, es que en 2015 el Código Penal levantó las penas a aquellas personas gestantes o personas con útero interrumpieran un embarazo en el exterior. Bueno, Incluso eso o estaba sea, penado. Estaba penado hasta estaba 2015. penado abortar en otro lado. Qué tremendo. Sí. Porque aparte, o sea, tenés prontuario por abortar. Gracias. Bueno, Y- pero un país que vive en la Edad Media con un príncipe que le pega. Sí, tenés razón. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Quedaron varias cositas afuera, pero bueno, en algún otro momento que tengamos ganas. Antes de cerrar, solo una pregunta. ¿De qué vive esta gente? Bueno, Paraíso fiscal. no, tiene un camino de la pobreza rural a la mega industria que fue un salto muy enorme, ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial rompió su vínculo económico con Austria, este principado, y se acercó más a Suiza, ¿no? Y en 1924 adoptó el franco suizo, que es su moneda oficial, y se estableció como una unión aduanera entre las regiones colindantes, ¿no? Entonces desarrolló un modelo de apertura económica, de bajos impuestos y de industria de alta precisión y servicios financieros. Básicamente esa es... Paraíso fiscal. No. Cada vez que me digas servicio financiero, yo te voy a contestar paraíso fiscal, amiga. Bueno, qué sé yo. Uruguay también tiene servicios financieros, al lugar que Luxemburgo. Pero no estuvieron a salvo del Fondo Monetario Internacional en 2024 con un referéndum otra vez y con el 55% de los votos entraron al FMI y pidieron un prestamito así, de estos que le gusta pedir tanto a Toto Caputo. Nadie se salva del fondo, ¿eh? Un martes No, nadie se cualquiera salva. con Caputo. El fondo, por Dios, el fondo y su mano tan larga. Camila Mitre y ella contando por el mundo. Amo tus columnas. Amamos tus columnas. Mucha gente que Totalmente. mira este programa ama tus columnas. De hecho, mucha gente que mira este programa quiere que yo solamente te mire y vos hables sobre los Mucha países. gente que no mira este programa también. De todo. Y después ven los cortes. Bueno, esto ha sido todo por hoy.